Seguimos esta tarde en La Explanada y es el momento de hablar de un nuevo libro que viene de la mano del veterano periodista Juan Ramón Lucas, y es que su segunda novela, la tengo aquí conmigo, titulada Agua de Luna, se adentra en el mundo de las redes de captación que el integrismo islámico pone en marcha, despliega para que jóvenes de Europa entren a formar parte de este mundo de radicalismo religioso. De todo ello habla Juan Ramón Lucas, al que tenemos esta tarde con nosotros. Bienvenido, Juan Ramón. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Mara? Bienvenido, bien hallado y encantado de estar en Alacant TV con los espectadores, contigo y para hablar naturalmente de Agua de Luna. Bueno, vamos a charlar sin desvelar nada de la trama, esto siempre lo decimos porque recordemos que es un thriller donde ocurre un hecho dramático y se desarrolla, digamos, de una manera que no vamos a entrar en detalles, pero sí que podemos hablar del tema fundamental de la obra, que es esa forma que tienen las redes de yihadistas para captar, para seducir a jóvenes europeas y hacerlas formar parte del movimiento, radicalizarlas, ¿no? Que se dice que lamentablemente es una realidad a la que, bueno, hemos visto que en los medios de comunicación se ha visto en ocasiones, o sea que es una realidad que está ocurriendo, sí. Y es una historia que a ti, ¿cómo llamó tu atención? Pues como observador, como espectador, también como profesional, poco después de publicar la primera novela, de subir mi primer 8000 con La maldición de la Casa Grande a finales de 2018, sí. Me llamó la atención una noticia que tenía como protagonista una chica, creo que recordar que era británica, que estaba deseando volver a su país después de haber pasado una temporada en Estado Islámico. No le dejaron y además le quitaron la nacionalidad, que es lo que hacen algunos países con quienes se pasan ese otro lado, ¿no? Al lado oscuro de la fuerza. Entonces, me llamó la atención como una chica británica, en este caso yo creo recordar que ella vivía en ambientes islámicos, ¿no? Pero me llamó la atención como una chica que vive en Occidente, por mucho que venga de cultura o de ambiente, puede ser captada o abducida de la forma en que lo son por estas redes, estas terminales cibernéticas de Estado Islámico, ¿no? Entonces empecé a tirar del hilo, me descubrí de entrada que no solamente son personas vinculadas culturalmente al Islam, sino personas de cualquier clase y condición en cualquier país del mundo y no necesariamente de familia o ascendencia o cultura islámica. Entonces empiezo a investigar y te vas dando cuenta de que hay una serie de patrones en todos ellos. Desafección, a inseguridad, a falta de expectativas, y encuentras que eso sucede en todas las redes sociales, en todos los ámbitos y casi en todos los países occidentales. Hay muchos más, por ejemplo, en Bélgica o en Francia que en España, sí. Pero también en Estados Unidos, en Suecia, en Dinamarca, y entonces tirando de ese hilo me encuentro con que hay una historia que merece ser contada como ficción, a modo de thriller, pero que es real. Es contar una historia que tiene una trama inventada, aunque bastante apoyada en hechos reales, y un escenario que sí es real. Has usado la expresión el lado oscuro, esas personas que pasan al lado oscuro. Tú también, como escritor, has tenido de alguna manera que liberarte de ciertos prejuicios para ponerte en la mente de esas personas, estas chicas, en este caso la protagonista, una adolescente, para poder un poco descifrar los motivos que llevan a estas personas, como tú bien dices, a unirse a este tipo de movimientos, ¿no? Sin caer quizá en simplificaciones, en maniqueísmos de, bueno, sí, es evidente que es terrorismo, es evidente cuál es el lado malo de la historia en este caso, pero tampoco querías caer en este tipo de prejuicios que muchas veces, y a la vez combinarlo, y también esto es un reto, en de alguna manera justificar esa forma de pensamiento. La protagonista también obviamente tiene cierto desencanto con lo que ella tilda de capitalismo liberal, que para ella obviamente se convierte en algo nocivo, y es muy difícil no empatizar, ¿no? Y decir, bueno, mira, voy a contar esta historia desde su perspectiva, pero sin blanquear lo que es el integrismo islámico. Claro, aquí me interesaba de entrada contar esa conversión a través de la realidad de lo que conozco de cómo se producen esas conversiones, y para eso necesitaba trazar un perfil preciso del padre, un perfil preciso de la madre, y un perfil preciso de la víctima, en este caso Greta. Entonces eso me ha llevado tiempo y mucho esfuerzo, claro. Porque no solamente
tiene que tener sentido que ella esté sometida a una situación de desafecto, ella tiene expectativas, tiene perspectivas, va a ser actriz, va a estudiar en Londres para ser actriz, pero tiene una sensación de abandono, una sensación de que no la han tratado bien, que no la han tenido en cuenta. Entonces, todo eso tendría que estar perfectamente retratado en la novela para que tuviera sentido esa conversión. Y fíjate, dices tú, he utilizado mucho material que he visto de sumarios, de diálogos entre captadores y sus víctimas, de acciones que realizan. Pero la realidad es, seguramente si hubiera puesto alguna de las conversaciones que he leído no resultarían verosímiles, porque a veces es mucho más tosco. En la novela aparece de una forma sutil y paulatina porque me interesa para la forma del relato y el juego que estableces al final, ¿no? Pero en este caso eso se produce así, y para que estemos en la línea de entender qué es lo que ha pasado necesitas trazar muy bien esos perfiles. Y al mismo tiempo me interesaba mucho meterme en el otro lado, es decir, no justificar el terrorismo, no justificar el mal, pero sí tratar de entender, y así sucede en la novela, no de entender, o por lo menos de escuchar la voz de quienes disparan en el otro lado, de quienes se pasan a ese lado oscuro, sus razones que podemos o no entender, pero que en cierta forma están expuestas también en la novela. Sí, las dos partes me interesaba, no por llegar a un equilibrio, porque es imposible el equilibrio, aquí no se puede ser equidistante, el terrorismo está en un lado, el mal está en un lado y las víctimas en el otro, pero las personas que empuñan los gatillos o ponen las bombas son seres humanos que tienen una vida, y me interesaba saber cómo era. Sí, tienen una vida y, como tú bien dices, muchas veces ellos también son víctimas de una manipulación que están sufriendo en su entorno. En este caso, el de la protagonista, como tú bien dices, parte de un entorno donde ella se siente vulnerable, y entonces es un momento propicio para poder captarla. Es decir, que tienen, como ya digo, sus motivaciones, y muchas veces son víctimas del propio sistema. ¿Cuál es el papel de las mujeres que forman parte y que entran dentro de este mundo islámico? Esas mujeres que son captadas, una vez allí, en el territorio, ¿qué hacen? ¿Cuál es el objetivo? Fundamentalmente dar hijos a la yihad. O sea, su sentido, el sentido que tiene su sacrificio, y lo descubren cuando llegan allí, aunque algunas van con esa idea, pero luego es todo mucho más duro, es dar hijos a la yihad. En segundo lugar, combatir en la forma en que pueden combatir. Las mujeres no pueden combatir y les está vedado todo tipo de oficios, pero no la medicina, ni la educación, ni la informática. Esa es una de las claves. Entonces, la vida es horrorosa, es decir, la vida es una anulación absoluta de la que es un símbolo, más que una metáfora, vamos, es una realidad, la oscuridad de sus ropas y la sumisión total a sus maridos. Luego hay una particularidad en la acción de las mujeres en Estado Islámico que se refleja también en la novela, que es la Hansa, la policía de mujeres que tenía Estado Islámico hasta su destrucción hace año y pico. Según los preceptos islámicos, los hombres no pueden tocar a las mujeres siempre que no sean sus mujeres. Entonces, un hombre no puede detener a una mujer. Tiene que ser una mujer quien lo haga. Entonces, la policía son mujeres, y normalmente son extranjeras, o han sido extranjeras muchas de ellas, chechenas, belgas, algunas británicas, que no tienen la cultura y el hábito de sometimiento que tienen las mujeres musulmanas en atmósferas tan radicales. Entonces, ellas se emplean con mucho vigor, se emplean con mucha fuerza y hacen cumplir de una manera durísima los rigores de la ley islámica. Esos son los recorridos que tiene la presencia de las mujeres allí, pero sobre todo ser esclavas sexuales y dar dinero, dar hijos a la yihad, que no deja de ser una compensación que la yihad entiende necesaria y un sacrificio que merece la pena. ¿Son aspectos que ellas ya conocen previamente, antes de ir, o una vez allí se dan cuenta de que lo prometido, este paraíso que se les promete o que ellas imaginan, desde luego que no es tal y empieza a desmoronarse? Muchas de ellas a lo mejor también se arrepienten y luego ya se ven en una situación en donde no pueden salir de ahí, ¿no? Están atrapadas. La mayoría es así. Hay algunos casos que no, de algunas mujeres muy radicales o muy radicalizadas que saben a lo que van, pero la mayoría se encuentran con eso. Ahora mismo hay 3 mujeres españolas en un campo de detención en Siria con sus hijos, que me parece que son 9 en total, 9 o 10 en total,
que no pueden volver a España hasta que no se regule eso por parte de la Unión Europea, su regreso, porque son terroristas y sus hijos son apátridas. Y ellas no sabemos si seguirán siendo españolas. Depende de lo que decida la Unión Europea hacer con los nacionales que están en esas circunstancias. Su vida se destroza, porque el sueño de Estado Islámico es una pesadilla y porque lo que hay después es solo devastación. Y lo que han dejado en casa, igual que lo que han dejado en casa. Yo me he puesto en el lugar de los padres, de las madres, de esas chicas o esos chicos, y el sentimiento de pérdida a veces supera a la muerte. Porque en la novela además se cuenta, ¿no? La incertidumbre, el futuro, el futuro de tu hija o de tu hijo y de sus descendientes, que después de todo es tu familia. Todo eso crea en las familias un desasosiego con el que es muy difícil de convivir y un dolor constante. Yo creo que la novela, que es una novela que también tiene esperanza y tiene un enorme reconocimiento a la labor de las fuerzas de seguridad, eso es lo más positivo, quiere también, aunque no lo buscara a la hora de escribirlo, ser una llamada de atención. Cuidado, cuidado, porque esto es un camino sin retorno y un camino que solo lleva a la devastación. Además, la novela alterna entre dos puntos de vista, uno de un narrador en tercera persona y el del padre de la protagonista, narrada en primera persona y, como ya digo, alterna y de una manera muy llamativa. Se empieza, digamos, por el final, ¿no? Por esa parte que tú, te he leído por ahí también, que tenías claro cuál iba a ser el final, cómo iba a ser el desenlace y a partir de ahí armaste la historia, ¿no? Y así lo vemos también en el libro. Bueno, sí, el primer capítulo es el primero de los soliloquios de Julio Noriega, encerrado en algún rincón oscuro donde le han encerrado, se supone que terroristas o sus captores, no se sabe muy bien. Y el primer capítulo termina con la frase "todo ha terminado". Entonces todo lo que sucede a partir de ahí en la novela nos va a llevar a ese punto. Incluso el entreverado de la narración, el relato en tercera persona, el narrador omnisciente, y el relato en primera persona que vamos descubriendo, que vamos compartiendo con el padre hasta el final de la novela. Luego los dos planos se juntarán para un final que, bueno, yo tenía pensado desde el principio, pero no desde el principio. Cuando yo pienso en contar la novela, pensaba la historia simplemente de la captación y la vida del Estado Islámico, pero todo lo que sucede después, todo lo que el lector se va a encontrar al final de la novela, que es bastante sorprendente, llegó después, cuando me di cuenta de que ahí había algo más que simplemente lo que yo estaba contando y descubriendo, que ahí había un universo que convendría señalar y entonces, sí, ya cuando encontré ese final, toda la novela en sus dos planos de relato me fue llevando hasta ese punto. Has mencionado esas habilidades informáticas que obviamente en el mundo en el que vivimos son muy útiles y de hecho han sido pues esa gran puerta de entrada que muchos captadores tienen para ponerse en contacto con sus víctimas potenciales. Al final las redes sociales y todo este entorno digital pues ha favorecido muchísimo que el fenómeno se multiplique. Sí, una de las... A mí me fascina y al mismo tiempo me turba la forma en que nos relacionamos con las redes sociales. ¿Sí? Como alguien que te sigue es un amigo, lo que es una banalización del concepto, y cómo a través de las redes sociales nos llega un mundo y mucha gente se cree que el mundo es ese que te llega, que efectivamente cada vez está más presente todo el mundo dentro de las redes sociales, pero hay muchas más cosas. Hay relaciones, hay conocimientos, hay ideas, hay personas, hay realidades que están fuera de las redes o que por lo menos no aparecen retratadas como son. Me interesaba mucho eso y además en algún fragmento de la novela aparece cuando Julio entra en las redes de su hija y claro, la ve y dice, bueno, está aquí pero no está aquí. Está aquí, pero no es ella. ¿Dónde está? Y luego la forma en que alguien con una mentalidad tan antigua y cruel como los radicales islámicos organizados a través de esa daula, de ese Estado Islámico, son capaces de manejar. Primero, les gustan mucho los billetes con retrato de Occidente, les gustan mucho. Y luego son capaces de manejar con enorme desenvoltura y también con la ayuda de personas y empresas en Occidente, pero son capaces de manejar con enorme desenvoltura las redes. El ciberespacio lo controlan muy bien. De hecho, si no fuera por el ciberespacio, el Estado Islámico no habría durado el tiempo que duró. Y en estos momentos una de sus armas
de destrucción masiva más importantes es la red. Entonces, yo me he asomado a la red, he tratado de entender cómo se manejan ellos, cómo se mueve la red, y eso también aparece reflejado en la novela. Y eso es precisamente, fíjate, Mara, eso es lo que más complicado me ha resultado a la hora de documentarme, porque es un universo que prácticamente desconocía. Yo pongo el ordenador, estoy en redes sociales y consulto internet, pero no sabía cómo funcionaba por dentro, cómo era esa maquinaria. Claro, y eso ha sido lo más duro y para mí de las cosas más interesantes. ¿No? Y desde luego que ha obligado también a nuestros servicios de inteligencia, estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que bien mencionabas que en el libro se ve reflejado su trabajo, han obligado a que también se internen en esas redes sociales y a desarrollar muchísimo esa parte digital para poder hacer ese seguimiento e infiltrarse de la manera en que lo hacen. Sí, yo he tenido asesoramiento de algunas de las personas más solventes en ciberseguridad y ciberterrorismo de Europa. Me han ayudado mucho, igual que me han ayudado personas que conocen bien aquella realidad, o investigadores, claro, o personas vinculadas al mundo de la inteligencia, que me han contado, siempre dentro de la discreción necesaria, obviamente, me han contado cómo funcionan y me han dado información veraz. Y luego al final una revisión de la verosimilitud de todo lo que cuento que me tranquiliza mucho en ese sentido. Es decir, lo que se cuenta es una trama irreal, pero todos los elementos de la escenografía y todos los apoyos del relato son absolutamente reales. Incluso la cuarta parte de la novela, que se desarrolla en Estado Islámico, entre Raqqa y Mosul, recoge hechos que son reales. Por muy crueles que puedan parecer al lector, son reales. Además, en el libro aparecen otros personajes, todos tienen su importancia y sí que se ve cómo se teje un poco la trama alrededor de la víctima de diferentes maneras. El padre, porque podríamos decir también que es una historia de un padre coraje, como suele decirse. El padre empieza a atar cabos, pero también hay un momento en el que se siente muchísima culpabilidad, ¿no? Y también cuando entra en las redes sociales, en el ordenador de su hija, de decir, bueno, mi hija en realidad ha sido una gran desconocida para mí, no he sabido verlo, en fin, hay una manera de flagelarse también por parte de los padres muy importante en este tipo de asuntos. El término flagelarse me hace gracia. No, yo interpelo al lector, en ese sentido porque me interpelo a mí. El monólogo del padre tiene mucho de mí, como tiene mucho de padre. Claro. Que se pregunta, oye, ¿yo estoy haciéndolo bien? ¿Lo he hecho bien? ¿Sé exactamente lo que hace mi hija y cómo? Entonces, claro, esa duda está muy presente. Y ese peso también de una cierta culpa, pues supongo que también, aunque yo creo que mis hijos, yo tengo 2 hijas y un hijo, creo que les he educado adecuadamente y no tengo grandes dudas sobre ese particular, pero seguro que en algún punto de mi interior o de mi subconsciente hay una duda, un miedo, una suerte de culpa porque en un momento determinado no hice las cosas. Claro, Julio Noriega las ha hecho bastante mal, igual que Alicia Lebrato, pero muchas de las cosas que él ha hecho cabe preguntarse como padre, yo como padre, y le interpelo al lector también como padre o como madre, ¿y tú lo estás haciendo bien? Claro. Parte del juego. Es que es una pregunta que no todos los padres se hacen, porque a veces damos por inercia muchas cosas y sobre todo esa pregunta se responde muy a medio o largo plazo, ¿sabes? No tenemos la respuesta inmediata. Uno no sabe si lo ha hecho bien como padre al día siguiente. Los efectos suelen verse un tiempo después. Entonces muchas veces, y aquí en el libro se ve bien, pues claro, haciendo un repaso, retrotrayéndose a cosas, el padre empieza a armar el puzzle y a decir, bueno, a lo mejor todo esto nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Y al final es una historia que, como tú bien dices, nos cuenta una historia particular, pero que puede hacerse extensible a otras familias que están pasando por lo mismo. Yo creo que, a ver, es una novela, no es un libro que tenga ni intención histórica ni didáctica. Claro. La novela te conmueve y la conmoción te puede llevar a pensar. Y sería útil que revisáramos que a alguien le sirviera. Yo estaría encantado para revisar las relaciones con sus hijos. No porque vayan a convertirse en terroristas islámicos, no, claro, sino simplemente por la desconexión que eso puede suponer. Si hay alguien que leyéndolo diga, bueno, pues yo no estoy en una situación tan terrible, pero hablo con mi hijo, le entiendo. O si algún hijo o hija lee la novela, dice, oye, pues papá, esto tú te lo planteas. A mí eso, que tuviera ese resultado, aunque no sea el buscado, me gustaría. Sí. Mire, y ya para terminar, un apunte muy bonito de la novela, y es que se hace referencia a un poema de Goitisolo que a ti de manera personal
te llegó y de alguna manera también has querido plasmarlo en este libro. Es una canción que a mí me gustaba mucho cuando yo era joven, que la cantaba Paco Ibáñez, y que yo le he cantado a mis hijos siempre, sobre todo a mi hija mayor, pero a los dos pequeños también. El lobito bueno. Es una es un poema que es una especie de nana, pero que Sí, tiene un profundo significado, sí. porque te está hablando, y en la novela así aparece, o por lo menos esa es la interpretación que yo le hago, te está hablando de que puedes cambiar el mundo y convertir eso que no te gusta en lo contrario. Entonces, la novela tiene mucho, por eso elegí esa obra, porque tiene mucho de lo que quiere contar el lobito bueno, que es una nana, pero es una queja, y es una invitación a la acción. Eh, como homenaje a mi relación con mis hijos, quizá, pero sobre todo porque tiene una carga que es la que está presente también en la novela. O sea, los versos del lobito bueno son los que encabezan cada uno de los monólogos del padre. Que además es que en tu novela anterior ya aparecía el lobo como figura simbólica, es una imagen que a ti te resulta impactante, que te parece ilustrativa también del mal en el mundo y también es ambivalente, ¿no? Porque es el mal en el mundo, pero los lobos en realidad son animales gregarios, muy protectores y muy integrados y con un concepto muy, muy alto de lo que es la manada, ¿no? Y esa hermanación. Así que tiene como estos dos puntos de vista también. Mira, yo haré antes de dar una aclaración, porque luego la gente se equivoca. Yo tengo una clara conciencia medioambiental, formo Muy bien. parte de una organización medioambiental que es SEO BirdLife y obviamente yo soy un defensor del lobo y su capacidad de desenvolverse en el medio ambiente, buscando naturalmente el equilibrio con los ganaderos, porque es un tema que está de actualidad y no quiero que se me pase. Ahora Vale. bien, el lobo, la imagen, el lobo es la imagen cultural, queramos o no, del depredador. Sí. Y el otro día una amiga me lo hacía ver en una conversación, que luego fue entrevista. Oye, tus dos novelas van de depredadores. O sea, La maldición de la Casa Grande no es que se llamara el tío lobo, sino es que es un depredador humano. Ujú. Va de explotación. Esta segunda va de otro tipo de depredación. Yo, pues sí, a lo mejor me lo tengo que hacer mirar. El mal me obsesiona la capacidad que tenemos los humanos de actuar siguiendo los principios del mal. El lobo o cualquier otro depredador lo hacen por hambre. Nosotros no. El mal y el abandono son dos cosas que están presentes en esta novela que me preocupan especialmente. No porque los haya sufrido, sino porque me parece el primero elemento singular de la condición humana y el segundo un elemento común a todos los seres afectivos, a todos los seres sintientes. Y es uno de los mayores dolores que puede sufrir. El abandono, el olvido. Estamos en eso. Y quizá por eso he escrito en esta novela sobre ese particular. Aunque hay muchos elementos, hay mucho de mí, hay mucho de la relación Claro. padres-hijos, de la mirada al terrorismo, de la ciberseguridad. Al final, fíjate, hablando contigo y con otros compañeros, me doy cuenta que la novela creo que es interesante, pero tiene muchos elementos, es un mosaico de elementos complejos que tienen que ver con todo lo que nos ocupa y preocupa en este tiempo, fíjate. Sí, no, desde luego que muchas de las cuestiones pueden aplicarse a la actualidad y como tú bien dices, puede ser una novela de depredadores también, pero también de cómo la debilidad, del desamparo, la vulnerabilidad nos pone de alguna manera en esta situación de riesgo con respecto a esas personas que quieren hacer el mal, ¿no? Al final el mal para Sí. materializarse necesita de alguien que sea la víctima, ¿no? Y en este caso pues también puede ser una llamada de atención sobre lo que supone que alguien se convierta en un momento dado de su vida, porque todos podemos, esto se dice mucho con las sectas, nos creemos que son personas que a lo mejor tienen algún tipo de tara, de debilidad especial, pero en realidad cualquiera podemos ser víctimas en un momento dado de nuestra vida de este tipo de comportamientos, ¿no? Y al final pues también es una reflexión sobre los riesgos que esto conlleva. Sí, con la esperanza de que podemos combatirlo. Claro. Al final es un libro que es duro en la historia que cuenta y en los sentimientos que refleja, pero yo creo que también hay esperanza, porque si nos enfrentamos iba a decir el lobo, si nos enfrentamos al monstruo, podemos vencerle. De hecho, le estamos venciendo. Bueno, pues mira, nos vamos a quedar con esta reflexión tan positiva de que hay esperanza. Aquí en esta tierra el lobo es una marca de turrón, ¿sabes? Sí, O sea lo que, sé, oye, lo sé. claro, ¿cómo no lo vas a saber? O sea que no todo está malo, no todo está malo. Muchísimas gracias, Juan Ramón Lucas, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros, Mara, y a los espectadores de Alacante TV, a ver si lo digo bien, Alacantí Alacantí TV. Televisión. ¿Sí? Vale.
Gracias por considerar que lo que yo podría contar, aparte de la novela, es interesante y a vuestra disposición. Pues por supuesto que es interesante y recomendamos a todo el mundo este Agua de Luna. Nosotros vamos a continuar porque seguimos esta tarde de mayo en la Explanada. Volvemos en unos segundos.